Listo, niños. ¿Ya regresaron o no? Sí, listo. Perfecto. Bueno, entonces retomemos esto de la criminología interaccionista. Y así como se los había comentado, eh, vamos a hablar ahora de Robert Merton, un autor que se llama Robert Merton. Robert Merton le da continuidad a los estudios de Emilio Durkheim en torno a las anomias. Lo que refiere y lo que estudia Robert Merton es una serie de estudios referentes a la estructura social, a las estructuras sociales, las anomias. ¿Qué tipo de relación tienen las estructuras de la sociedad y las anomias? Eso es justamente lo que sugiere Robert Merton en sus estudios. Robert Merton, antes de ser criminólogo, antes de hacer estudios en materia de criminología, fue sociólogo y se aboca un poco más a estudiar estos fenómenos que se desarrollan momento a momento en la sociedad. Es un sociólogo que estudió la anomia con relación al comportamiento desviado. ¿En qué momento una persona desvía su conducta hacia la criminalidad? Y justamente él escribió una obra que se llama Estructura, Estructura Social y Anomia. Estructura Social y Anomia. Él denomina las anomias como anomí, así como se los escribí. Así les llama a las anomias Robert Merton la anomi, ¿ok? Entonces la anomi o las anomias, desde el punto de vista de Robert Merton, provienen de un proceso social, de un proceso cultural, de un enfrentamiento respecto de las metas que una persona puede tener en lo individual, de toda esa serie de aspiraciones que podemos tener como personas en una estructura social determinada. Eh, Todos esos factores que van a ejercer presión de alguna manera a las personas nos pueden llevar a la delincuencia. Esto está muy en boga en torno a los estudios de la criminología interaccionista, porque recuerden que la criminología interaccionista gira en torno a algunas ideas. En la criminología interaccionista cobran gran importancia los temas de la marginalidad, perdón, todo lo que es el etiquetamiento de la marginalidad son de gran relevancia en las tendencias interaccionistas. Si una persona de pronto, de repente vive en un grupo económicamente o en una familia económicamente desfavorecida, y esa familia por sus condiciones se dedica a robar como medio de subsistencia, o algunos tienen a lo mejor algún tipo de comercio un poco modesto, ese tipo de situaciones, lo que hacemos como sociedad en principio es empezar a etiquetar a los miembros de esa familia. Ah, miren, ahí viene el hijo de los delincuentes, ahí viene el pobre, ahí viene el, el muchacho, el robacarros, el robaautos. Ese tipo de acciones son consistentes justamente en marginalidad y en etiquetamientos. Lo único que provocamos con eso es de verdad seguir fomentando el fenómeno de la delincuencia a todos los niveles en nuestra sociedad. Eso tampoco es muy justo que digamos para las personas justamente que sugieren querer algún tipo de cambio en sus vidas, porque no todos los casos son iguales. A lo mejor algún individuo sí proviene de alguna familia, pues, pobre, vamos a decirlo así, pobre económicamente hablando, o a lo mejor viene de un grupo social o de una familia que está inmiscuida en la delincuencia, y a lo mejor hay un individuo que sí quiere salir, uno de los muchachos, uno de los jóvenes quiere estudiar, quiere cambiar de panorama, quiere dedicarse a ejercer una profesión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y esto es un fenómeno social muy curioso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En vez de apoyar a esas personas, lo primero que hacemos es criticarlos. Y lo primero que hacemos es etiquetarlos, hacerlos de menos, marginarlos, tacharlos. Tú nunca vas a poder llegar a ser la persona que quieres ser. Tú delincuente eres y delincuente te quedarás y empezamos a tener ese tipo de prácticas discriminativas, naturalmente hablando, y lo único que logramos es mermar o poder obstaculizar mental y psicológicamente las metas de un individuo. Cuando nosotros hacemos ese tipo de actos y agredimos psicológicamente a los individuos, lo único que estamos haciendo es fomentar a las delincuencias, a los fenómenos de la delincuencia. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando?
Ok. Robert Merton también se dedica a hacer una descripción de las conductas. Él clasifica las conductas. ¿Cómo clasifica las conductas Robert Merton? En primer lugar, para él existe una conducta de conformidad. Una conducta de conformidad. Una conducta consistente en que nos conformemos. Una conducta socialmente estable. El ejemplo más claro es un dicho popular que dice el típico el poquito pero segurito. Pues es que yo no quiero inmiscuirme en otro tipo de cosas, yo estoy bien aquí donde estoy. Oye, pero te estamos ofreciendo un trabajo con mejores posibilidades, tienes vales de despensa, te vamos a dar automóvil, pero vas a tener que viajar. No, pues es que yo no quiero irme de aquí, yo quiero seguir en mi estado de confort, yo quiero seguir socialmente estable en el grupo al que pertenezco y no quiero cambiar mi estilo de vida. Esa es una persona conforme, es un comportamiento de conformidad que expresa permanecer socialmente estable en una situación de comodidad a la mejor. ¿Okay? El segundo perfil o la segunda conducta que describe Robert Merton es la innovación. Las personas que se renuevan momento a momento, las personas que son creativas, las personas que tienen una personalidad que les gusta cambiar momento a momento sus esquemas, sus metas, que tienen algún tipo de aspiración hacia el crecimiento personal, hacia el crecimiento individual, cultural. ¿Hasta aquí está claro esto que estoy comentando? Estas personas innovadoras justamente se pueden distinguir porque suelen ser creativas, suelen plantear nuevos esquemas de trabajo, suelen ser propositivos. No es lo mismo que ser no conformista, porque esa es la tercera, ese es el tercer comportamiento. Las personas no, o los perfiles no conformistas. Las personas no conformistas son las personas que no están de acuerdo con la realidad social en la que viven, están buscando siempre una oportunidad, un eslabón más. Las personas innovadoras suelen ser personas creativas, pero pueden llegar a ser personas conformes incluso. Tú eres una persona muy creativa y propones buenas ideas, pero nunca haces nada para cambiar tu realidad. Una persona a lo mejor que es innovadora y conformista. Y una persona no conformista es aquella persona que desea destacar, que desea moverse socialmente hablando, crecer, gozar de un crecimiento personal. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ninguno. Ok. También hay otro comportamiento, un cuarto comportamiento, se le conoce como el comportamiento no el comportamiento, perdón, o la conducta aberrante. Conducta aberrante, como cuando decimos es una aberración lo que está diciendo. ¿Cuál es la conducta aberrante? Las personas con una conducta aberrante usualmente suelen eh, legitimar a las conductas que suelen violar a las normas. Si nosotros validamos, si nosotros damos pie o damos nuestra conformidad, estamos asintiendo y estamos de acuerdo con las personas que violentan la ley o las personas que cometen algún tipo de delito, nuestra conducta sería aberrante. En pocas palabras, la conducta aberrante valida aquellos comportamientos que violan a la ley. ¿Se entendió esto o no? Sí, profesor. Ok. ¿Lo puede volver a repetir, profesor? Sí, sí, claro que sí, Alejandro. La conducta Gracias. aberrante consiste justamente en que tú valides los comportamientos de las personas que violan la ley. Si una persona, por ejemplo, le roba un celular a uno de tus compañeros y tú validas ese comportamiento, pues es que él hizo lo correcto porque se lo merecía fulanito de tal. Tú estás validando el comportamiento que viola la ley, estás validando o estás conforme con una conducta que va en contra de la ley. Eso es una conducta de tu parte aberrante. ¿Sí me explico? Sí, gracias, maestro. Ok, claro que sí. Otra conducta, la quinta conducta, es la conducta de retraimiento.
una conducta de retraimiento, una conducta retraída, las personas que tachamos como retraídas. Las personas que son retraídas, distintas a las personas que son conformistas, no tienen ningún tipo de metas, sin metas, son personas que no tienen metas ni culturales ni institucionales. En pocas palabras, oye, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? No sé. Oye, pero algo que quieras hacer, ¿quieres a lo mejor dedicarte a pintar? ¿Quieres dedicarte a hacer obras de teatro, a escuchar música? No sé. Oye, ¿quieres estudiar? ¿Quieres formar parte? ¿Quieres tener un puesto en el gobierno? ¿Quieres ayudar a alguna persona? No, no sé, así estoy bien. Son personas que no tienen metas y no les interesa tener metas para el futuro, ni a nivel cultural ni institucional. No se confunda con la conducta conformista. Los conformes tienen algo poquito, pero segurito, y no se salen de su estado de confort, de comodidad. Eso poquito que tienen lo cuidan y permanecen ahí, porque es lo que más les conviene. En cambio, las personas con conducta de retraimiento o retraídas simplemente no tienen metas, no tienen ningún tipo de aspiración en la vida. ¿Sí queda claro esto que estoy comentando? Sí, profesor. Ok. Ahora, hablamos de otro autor que es, por fin, Marshall Clinard. Marshall Clinard. Marshall Clinard desarrolla una serie de estudios también referentes a la conducta desviada y las anomias. La conducta desviada y las anomias. Continúa entonces Clinard estudiando la conducta desviada y las anomias. Fíjense qué importante y qué impacto tuvo el estudio de Emilio Durkheim en todos estos autores que estamos platicando. La figura de las anomias y de la conducta desviada son partes elementales, torales, esenciales en esto de la criminología interaccionista. Si ustedes estudian o si ustedes escuchan en alguna ocasión algo referente a la desviación de conductas o las anomias, ya podemos entender que tiene algún tinte interaccionista en su comentario la persona que pretenda platicar estos temas. Y lo que hace Clinard es resumir justamente qué tipo de relación hay entre las anomias, qué tipo de relación existe entre las anomias y las estructuras sociales. Aquí ya empezamos, importantísimo, a estudiar algunas estructuras sociales de manera concreta. Ya vamos a abocarnos al estudio de algunos grupos sociales en particular. Vamos a hablar más adelante, a ver si nos da tiempo hoy, de las culturas y de las subculturas. Lo que hace entonces Clinard es estudiar esta relación que existe entre las anomias y las estructuras sociales. Y de esta manera, Clinard lo que propone es una exposición por parte de un grupo social a una meta cultural. Nosotros tenemos que plantearnos una meta cultural como sociedad y en consecuencia tenemos que tomar en consideración todas aquellas normas que regulen la conducta de los individuos y estas normas que nos orienten justamente a una meta. Hablamos ya de trabajo por metas, estamos asociando estructuras sociales con metas, cuál es el objetivo, cuál es la meta que una persona o que un individuo se puede plantear en lo individual y en lo colectivo. Primero tenemos que estudiar de qué manera y cómo se conforman estos grupos sociales. Vamos a hablar de, no sé, de la Unión Tepito, si ustedes quieren, de qué manera se conformó esa sociedad y cuáles son las metas a las que aspiran esos individuos. De qué manera están orientados para cumplir esas metas. De qué manera tienen que hacer las cosas, tienen que canalizar sus conductas para cumplir sus metas. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, maestro. Ok. Y entonces continúa exponiendo Clinard que la aceptación de las metas por parte de estas estructuras sociales, la aceptación de las normas en la medida de lo posible como mandatos morales que tenemos las personas a nivel interno no son respetadas. Hay que tomar en consideración cuáles son, en pocas palabras, hay que tomar en consideración cuáles son los valores
intrínsecos de cada individuo desde el punto de vista axiológico. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. ¿Cuáles son los valores? Tenemos la prudencia, somos prudentes, tenemos la templanza, a lo mejor como valor fundamental, a lo mejor tenemos la justicia como templanza. ¿Cuáles son los valores que se identifican en una cultura determinada? Por ejemplo, ¿qué características deben de tener en cuanto a valores los sicarios que contrataba Pablo Escobar? ¿Qué tipo de pensamiento o qué tipo de corrientes o qué tipo de conductas deben de ser concordantes entre los individuos y el modelo, prácticamente el modelo de delincuencia o de empresa de delincuencia que tenía Pablo Escobar? ¿Acaso los modelos de la empresa de Pablo Escobar son concordantes con los valores de un sicario? Necesariamente sí. Si un sicario se va a contratar con Pablo Escobar para matar personas, es porque sus valores son concordantes con los ideales o la moralidad o los valores que tiene Pablo Escobar. ¿Sí me doy a entender o no? O sea, profesor, tienen que estar relacionados entre sí entre los dos sus metas, ¿no? O sus objetivos. Exactamente. Tú no formarías parte de un grupo social con el cual no tienes nada en común, ¿o sí? Tus amigos deben de tener algo en común contigo, si no, no serían tus amigos. O quién sabe, a lo mejor lo único que tienen en común es que son compañeros de clase y por eso son amigos. O a lo mejor coinciden en gustos musicales, a lo mejor están de acuerdo en que las clases son aburridas o las clases son divertidas, o a lo mejor tienen algunos gustos similares en materia de cultura, les gusta el cine, les gusta el teatro. Tienen que compartir algo para que podamos hacer esa correcta inserción a la estructura social. ¿De qué manera hacen clic con sus amigos o con las personas que integran sus grupos sociales? Eso es justamente lo que estudiamos desde el punto de vista de Kleiner. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Bueno, hablando ya específicamente de estos grupos sociales que analiza Kleiner, estos grupos sociales justamente se conforman para desarrollarse en comunidad y para alcanzar algunas metas y algunos objetivos. Obviamente las metas que se plantean determinadas comunidades tienen que ser accesibles. Todas las sociedades y todos los núcleos sociales nos planteamos o pretendemos plantearnos metas que tengan que ser necesariamente accesibles a nuestras posibilidades. Yo quiero tener el patrimonio que tiene Carlos Slim, pero bueno, eso no es una situación que esté o no a mi alcance en esas posibilidades, ya quisiéramos todos, ¿no? Pero a ver, vamos a plantearnos una meta como sociedad que sea acorde. Vamos a hacer un grupo de trabajo, vamos a hacer un grupo de estudio y nos vamos a poner como objetivo o como meta, no nada más acreditar una asignatura, sino titularnos todos de conformidad. Todos los que pertenecemos a este grupo de estudio, vamos a plantearnos esa meta. Es accesible, es posible en nuestra vida, en nuestra estructura social. Entonces, ya lo que hace Kleiner es estudiar de fondo, estudiar la raíz justamente de estos núcleos o de estas estructuras sociales. Primero, vamos a estudiar cómo se conforman esas sociedades, cómo se conforman esas estructuras sociales. Después vamos a analizar cuáles son las metas que se plantean en esas estructuras sociales. Vamos a ver si son accesibles estas metas. Y si son accesibles, entonces tenemos que analizar cuál es el grado de discrepancia entre la meta que aceptamos y la accesibilidad. ¿Qué tan accesible es o no? Y los miembros de mi grupo social, ¿qué tanto aceptan esto o no? A lo mejor habrá alguno que diga, ay, qué flojera. ¿Yo cómo voy a ponerme a estudiar con estos si yo tengo otras cosas mejores que hacer? Mejor me voy a las fiestas, mejor me voy a correr una moto, un carro, qué sé yo. No voy a estar perdiendo el tiempo en estas cosas. Habrá alguien que tendrá que discrepar. Hay que analizar por qué está discrepando y por qué. Fíjese todos estos factores que están analizando Kleiner. Lo que podemos concluir es que se tiene que analizar cómo se conforma la estructura social. ¿Qué tienen en común estos señores o estos integrantes de esta estructura social? ¿Qué metas se van a plantear y si son accesibles o no? ¿Habrá alguien que esté en desacuerdo o no? Y después, si es que
el grupo social tiende justamente a alejarse del camino de la ley, ¿cuál es el grado de la anomia que va a cometer ese grupo social? Oye, ya pensamos y para pasar el examen lo que vamos a hacer es, pues que vamos a robarnos el examen, ¿le entras o no le entras? ¿Qué grado de infracción pudieran llegar a cometer esas estructuras sociales? Oye, vamos a ir a comprar unas metanfetaminas aquí afuera del metro, ¿le entras o no le entras? Oye, vamos a ir a matar a un maestro porque nos cae mal, ¿le entras o no le entras? ¿Cuál es el grado de la infracción que pretenden cometer? El grado de la anomia. ¿Me explico o no me explico, niños? Sí. Uh-huh. Ok. Y entonces, Cleanard también se aboca a estudiar cuáles son las tasas de las conductas que se desvían en diversos tipos. ¿Qué tantas conductas se desvían en los grupos sociales? ¿Cómo se manifiestan estas desviaciones? Hay un concepto novedoso que introduce Cleanard, la famosa tipología. Podemos hablar de la tipología. ¿Cuántas personas o cuántos individuos desvían su comportamiento en un grupo social determinado? ¿Y por qué? Entonces, a través de la tipología podemos comprender que hay diversos modos de adaptación de un individuo. Para que yo me adapte a un grupo social o para que yo forme parte de un grupo social, tengo que adaptarme a las normas de ese grupo social. La tipología nos va a ayudar a estudiar cuáles son los diversos modelos que utilizan esas estructuras sociales para clasificar las ciencias, para clasificar las disciplinas científicas, para clasificar la manera en que el delincuente desvía su conducta. ¿Cuáles son los delincuentes que cuáles son los delitos que podemos entender que este grupo social de manera concreta comete? Los de la Mara Salvatrucha cometen asesinatos, cometen secuestro. Los de Catepec cometen asesinato y delitos contra la salud. Gracias a la tipología vamos a establecer diversos métodos y modelos de estudio para entender cómo es que los diversos grupos sociales cometen delitos, qué tipos de delitos cometen y por qué los cometen. ¿Está entendido esto que estoy comentando o no? Es un poco complejo. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, más que una duda es como una inquietud, maestro. O sea que esto de la tipología dice que es una forma de adaptar, es para ser de un grupo social, ¿no? O sea que se utilizan para que esto pueda concretar alguna forma de delito, ¿no? Y así ser una formación social. ¿Es correcto? La tipología es un término novedoso que propone Cleanard en primera instancia. ¿En qué consiste la tipología? La tipología es una figura, es una institución que nos va a proponer diversas herramientas de trabajo. Nos va a proponer el estudio, vamos a analizar y vamos a estudiar diversos modelos sociales. A través de la tipología, a través de esta tendencia o este pensamiento o esta doctrina llamada tipología, vamos a estudiar diversos modelos sociales y los vamos a estudiar a partir de algunas ciencias o de algunos métodos en particular. Cuando ustedes escuchen esta palabra tipología, quiere decir que una persona o que un individuo o que un experto se va a buscar a estudiar grupos sociales a través de un método específico, a través de una ciencia específica, que puede ser la criminología, la sociología, la economía. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor. Ok. Entonces, continúa comentando Cleanard que para que nosotros podamos convivir adecuadamente, recuerden, y todo parte de los griegos, de verdad, desde el punto de vista aristotélico, esto de los interaccionistas puede tener una razón o una causa principal aristotélica, porque Aristóteles decía que los hombres Anthropos son politicón, los hombres somos animales sociales por naturaleza, todos necesitamos convivir con alguien en algún núcleo, en alguna estructura social. Y para poder convivir y desarrollarnos plenamente como hombres, tenemos que, hombres y mujeres obviamente, tenemos que adecuarnos, tenemos que incorporarnos. Adaptación, como decía Charles Darwin, adaptación es supervivencia, solamente sobrevive el más apto. Y tenemos que expresar cierta conformidad
con las reglas o con los medios que se llevan a cabo en alguna estructura social. ¿Alguna duda de esto que comenté de Kleiner? Ok. Vamos a hablar de otro criminólogo, Lloyd Olin. Lloyd Olin basa sus estudios en los pensamientos de un criminólogo llamado Richard Cloward. Se los estoy anotando. Richard Cloward. Y a partir de aquí vamos a empezar a analizar estructuras sociales determinadas, estructuras sociales específicas. Este señor Lloyd Olin, basándose en los estudios de Richard Cloward, empieza a hacer estudios en las subculturas. Y hablamos de las oportunidades diferenciales. Cuando hablamos de una subcultura, y eso es lo primero que tenemos que entender, estamos hablando de un grupo social determinado, de una estructura social determinada de manera individual. A lo mejor podemos hablar hasta de pandillas o hasta de bandas, ¿no? De grupos sociales estudiados específicamente hablando, como pudiera ser a lo mejor una secta incluso. Entonces, lo que hace Olin es estudiar qué tan accesible son los medios para que estas culturas o que estas subculturas alcancen sus objetivos. Si una cultura o si un grupo social determinado tiene dinero, a lo mejor va a tener accesibilidad para comprar armas y va a poder llevar a cabo operaciones más peligrosas y va a poder obtener mejores beneficios para la organización, va a poder robar mayor dinero, va a poder obtener algún lucro, ¿ok? ¿Qué tan legítimo es o no lo que hacen estas subculturas? ¿A qué se dedican estas subculturas? En principio las subculturas se pueden reunir para un fin específico. Vamos a patinar, vamos a hacer grafitis, vamos a platicar, vamos a escuchar música, vamos a fumar un cigarro de marihuana, vamos a platicar y vamos a conocernos qué tanto tenemos en común. Y luego se empiezan a plantear algunas metas que pueden ser legítimas o no. Lo que hace Olin justamente es estudiar vecindarios y estudiar qué tantas oportunidades de superación tienen las personas que pertenecen a un tipo de vecindad o no. Qué tan viable es que las personas que pertenecen a una vecindad se pueden superar y qué tan viable es que puedan tener acceso a grupos que tiendan a ejercer actos delincuenciales. ¿Sí me di a entender o no? Ok. Vamos a hablar ahora de otro criminólogo conocido como Albert Cohen. Albert Cohen. Y este señor hace un estudio en torno a la estructura social y la subcultura en la delincuencia juvenil. Estamos hablando de un sector preponderantemente joven, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, tal vez de adultos pequeños, tal vez de adultos que todavía ni siquiera sean mayores de edad. Y lo que hace Cohen es estudiar el planteamiento de las necesidades que tienen estas subculturas para aumentar esta interacción social. ¿Qué tan importante para mí es la convivencia en mi grupo social? Como joven, como niño, como adolescente, ¿qué tan necesario es para mí convivir? ¿Necesito estar conviviendo todo el tiempo con esas personas? ¿O puede ser que necesite algún espacio o algún tiempo para mí? Estudia una serie de fenómenos como el pandillaje y las anomias. Seguimos con las famosas anomias, Estudia el pandillaje y las anomias. Las pandillas, ¿en qué momento pueden llegar a cometer delitos y por qué? Esta serie de personas que se agrupan a lo mejor para cometer algún tipo de ilícito en un momento determinado, nos vamos a dedicar a robar, nos vamos a dedicar a golpear, nos vamos a dedicar a hacer trabajitos sucios, como dicen. Entonces,
¿En qué momento y por qué las pandillas desvían su camino? ¿En qué momento los jóvenes que pertenecen a una familia estable o que pueden no pertenecer a una familia estable pero están descuidados en sus familias, toman la decisión de asociarse en una pandilla o en un grupo social determinado? Estudiamos además, a la luz de Albert Cohen, todas estas formas en las cuales los individuos o los jóvenes toman la decisión de delinquir. Obviamente, todo esto tiende a un fenómeno histórico. Hay que estudiar y hay que conocer cuáles son las necesidades históricas y cuáles son las tendencias históricas que tienen estos pequeños jóvenes, estos pequeños niños y estos jóvenes al desarrollarse en sus grupos sociales. Si yo, por ejemplo, vengo de una familia que se dedica al narcotráfico, pues a lo mejor yo lo voy a ver como algo muy normal, me voy a dedicar a eso. Si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo o que pertenezco a una familia determinada, pero mis papás no me hacen caso, se la pasan trabajando o se la pasan resolviendo sus problemas o están todo el día fuera de casa, ¿qué va a pasar? Recuerden que en términos aristotélicos somos animales sociales por naturaleza. Lo que el niño o el joven no tiene en casa, naturalmente lo va a salir a buscar a otros grupos sociales. A ver, a mí no me dan atención en mi casa, entonces voy a salir y voy a tratar de interactuar con las personas que pueda llegar a conocer, y a lo mejor lo primero que hay al alcance son justamente los amigos que puedo desarrollar o que puedo tener en la colonia, pero resulta que esos amigos tienen ciertas prácticas y entonces a mí se me empieza a ser habitual cometer ese tipo de prácticas. Todo esto tiene una razón familiar e histórica. ¿Cuál es la trayectoria que ha llevado a cabo mi familia cómo me trata, cómo los trataron a ellos para que me trataran a mí? Tenemos que entender cuál es la historia justamente de las familias en un caso determinado para poder entender cómo es que estos delincuentes juveniles llevan a cabo estas acciones. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esto? ¿Está claro? No, profesor. Ok. Bueno, esto es lo que estudia Albert Cohen, justamente la manera en que esas subculturas, en que estos jóvenes empiezan a interactuar con otros grupos para poder delinquir. Hay un autor que se llama Shaw se los anoté en el chat, que se dedicó justamente a hacer una serie de proposiciones, una serie de programas, vamos a fomentar programas para poder prevenir la delincuencia juvenil. Él dedicó gran parte de sus estudios para plantear programas y estrategias básicas para limitar o evitar en la medida de lo posible la delincuencia juvenil. Y dice Shaw que hay que considerar a las comunidades, las características que cada comunidad tiene en sí mismas. Hay que considerar también cuál es el eje central y cuál es la dirección y cuál es el control de las actividades que nosotros pudiéramos llegar a tener desde el punto de vista vecinal. Nosotros tenemos que actuar en conjunto también, dice Shaw. Si nosotros queremos prevenir la delincuencia en nuestros jóvenes, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, trabajar en conjunto. Fíjese cómo todos los tintes de las tendencias interaccionistas giran en torno a trabajar o a analizar las figuras desde el punto de vista colectivo. Shaw propone que tenemos que hacer estrategias vecinales, que tenemos que controlar a nuestros jóvenes, a nuestros niños desde la casa, pero todos con una política común. Tenemos que tener experiencia para poder fomentar en nuestros jóvenes valores adecuados y tiene que ser una conciencia comunitaria, porque si solamente una familia se dedica a inculcar estos valores en los niños y en los jóvenes, no va a servir de mucho. Lo único que vamos a hacer es poner en peligro a aquellas personas que trabajan bajo un sistema adecuado cuando que el resto de las personas trabajan a través de las anomias y a través de estas conductas que van a desviar en un momento dado. Hay que entender cómo los delincuentes aprenden a delinquir, cómo empiezan a socializar todos estos delincuentes justamente con estos grupos sociales, cómo aprenden a aprender los delincuentes. A mí no me hacen caso en mi casa y me salí de mi casa, en la tarde me salgo porque no hay nadie y entonces yo ya tengo a mis compañeros y me están enseñando cómo manejar armas de fuego de uso exclusivo para el ejército, me están enseñando cuáles son los puntos estratégicos, cuáles son las palabras claves cuando alguien viene a comprar producto o no,
y de qué manera tengo que interactuar justamente con todos estos agentes socialmente hablando. ¿Sí está claro o hay alguna duda de esto que estoy comentando? Ok, vamos a hablar ahora otra vez del famoso Middendorf. W. Middendorf. Middendorf, como ya lo comentamos en clases anteriores, se aboca a hacer un estudio de la famosa cifra negra de la criminalidad. ¿Cuál es la cifra negra de la criminalidad? Ya lo comentábamos, todos aquellos delitos que no son hechos del conocimiento de las instituciones, de la autoridad competente. Desde el punto de vista criminal, ¿cuáles son las acciones que desconocemos y que no están documentadas en las cifras oficiales, que no son conocidas y que oficialmente no constituyen esta criminalidad? Gracias a esta cifra o al manejo de esta famosa cifra negra de la criminalidad, nosotros podemos comprender perfectamente cuáles son esos puntos finos en los que como criminólogos tenemos que hacer énfasis para prevenir, en los que tenemos que trabajar. Si ustedes tuvieran que hacer un trabajo o a lo mejor una tesis para obtener el grado de licenciado en criminología y derecho, a lo mejor ustedes podrían proponer esta serie de estudios también, a ver qué necesitamos trabajar a través de la estadística criminal, cuáles son las zonas que proponen un alto riesgo, cuáles son las zonas que proponen delitos que no han sido denunciados por, como les comentaba, por pena, por falta de tiempo, porque asumimos que las instituciones no funcionan de manera adecuada. ¿Cómo lo vamos a conocer en cifras? Y esto lo logramos a través de la estadística criminal. Cada delito tiene sus cifras negras de la criminalidad. Por ejemplo, el aborto, antes de que no fuera considerado como un delito, todas las personas, imagínense la cantidad de mujeres que no abortaban cuando tenían algún tipo de necesidad en clínicas clandestinas, justamente porque el Estado no propiciaba la atención adecuada a este tipo de problemas. Entonces, las mujeres abortaban y, bueno, este tipo de conductas o de abortos que no estaban documentados constituyen una cifra negra de la criminalidad. Muchos casos hay de esta naturaleza y, bueno, eso es todo un tema. ¿Quedó claro esto de la cifra negra de la criminalidad y Middendorf? Sí, profesor. Ok. Vamos a hablar de otro criminólogo, Thorsten Sellan. Y este señor nos platica un poco de los conflictos que hay en las diversas culturas y su relación con el delito. ¿Qué conflictos hay entre las culturas y el delito? Y esto va muy de la mano con estos temas que les platicaba en torno a la marginalidad y en torno al etiquetamiento. Thorsten lo que hace es vincular el delito con la importancia justamente de los valores culturales en un grupo social determinado. ¿Qué tan importante es aprender los valores de una industria o una empresa criminal? ¿Y qué tan importante es que una persona quiera superarse a sí misma? ¿Y qué tanta resistencia opone un criminal, o más bien opone un individuo para volverse criminal? Entonces, ¿en qué momento nosotros aprendemos esos hábitos? ¿En qué momento aprendemos esas prácticas delincuenciales? ¿En qué momento podemos estar en contacto con las diversas culturas del crimen? ¿Yo en qué momento decidí formar parte de una organización criminal? Y la pregunta es, ¿cumplía con el perfil o no cumplía con el perfil? ¿Cumplía, aceptaba justamente los valores que manejaba la industria criminal? Debe de haber una heterogeneidad social. Tengo que estar de acuerdo con los ideales de la empresa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Y además, ¿qué tanta influencia tienen los delincuentes o qué tanta influencia tienen los individuos para poder desviar su camino en un momento dado? ¿Okay? Hay personas que, como les comentaba, a lo mejor pueden provenir de un grupo social económicamente desfavorecido y ahí estamos nosotros molestando y molestando. Tú nunca vas a salir de esa familia a la que perteneces, tú vas a seguir siendo un criminal, tú vas a seguir la línea de tus padres.
ahí viene el ladrón, etcétera. Hay personas que no son tan resistentes psicológicamente hablando, pero hay personas que sí. Hay personas que son resistentes y que siguen su camino. A mí no me importa lo que digan, yo voy a cumplir mi meta. Hay personas que pueden oponer una resistencia medianamente posible y hay sujetos que de plano no oponen resistencia. Esto lo denominaba Thorsten Sellan como el potencial de resistencia. Esto es un concepto importante desde el punto de vista de Sellan, el potencial de resistencia. ¿Qué tanto se resiste una persona, un individuo, para caer en las garras del crimen, para caer en la boca de la criminalidad? ¿Qué tanto me estoy resistiendo para cometer un delito determinado? ¿Qué umbral tengo para poder cometer un delito? Hay sujetos que no sienten, que no se oponen, hay sujetos, como les comentaba, que más o menos, y hay sujetos que tienen un umbral más tolerante a la opinión social, y fíjese que ya estamos hablando de temas propios como el qué dirán, como la opinión social. Las personas me están obligando a ello, yo no resistí la presión y finalmente delinquí. Los sujetos que perciben una tal resistencia del grupo son aquellos que no cometerán ningún tipo de conducta criminal. Hay que referir y hay que entender cuáles son los conflictos y los códigos culturales que tienen una estructura social determinada y en qué momento checan los códigos de conducta. Yo tengo que estar de acuerdo en los ideales, tengo que estar de acuerdo en los ideales de una institución criminal o de una red delictiva o de una red de delincuencia para poder unirme a ella. Si no estoy de acuerdo en algún punto, aunque sea, yo no me voy a unir. Entonces, eso desde el punto de vista social, obviamente. Cuando los miembros de un grupo social se mudan a un grupo social determinado, yo voy a cambiar de pandilla porque ya no estoy de acuerdo con los ideales de la banda o de la pandilla. ¿Cuál es la tabla de valores, si es que se le pudiera llamar así? ¿O cuáles son los ideales? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la Mara Salvatrucha? Vamos a pensar en eso. ¿Cuál es el propósito final de estas instituciones? Hay que pensarlo. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto? ¿En qué momento hay un choque cultural o hay un conflicto entre los ideales de un sujeto y los ideales de una organización criminal? Allí es justamente lo que estudia Sellan. ¿En qué momento hay o existe este choque de conductas entre el individuo y entre estos grupos que se dedican a la organización criminal? ¿Está claro lo que les comenté, niños? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de los temas que vimos en la sesión del día de hoy? Ok. La próxima clase vamos a continuar con esto de los principales exponentes de la criminología interaccionista y espero que ya podamos llegar a la tercera escuela, que es la criminología organizacional. Ya lo veremos. Por favor, estudien, que están en cifras rojas ya algunos con estos exámenes que hacemos. Ok, bueno, gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego.